Hola trader, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joel, vamos a comenzar con el análisis de contexto y estructura para el SP500 para la jornada de hoy. Es jueves 12 de febrero del 2026. Comenzamos rápidamente dándole una mirada a qué fue lo que pasó ayer, un día interesante de esos días que hay que analizar, porque recibí varias preguntas sobre algunos que comentaban que por qué eh, si la estructura hablaba sobre potencial continuación alcista, pues el precio terminó haciendo lo contrario. Y hay varias cosas que hay que siempre considerar. Lo primero es que el contexto lo que analiza es cómo está estructurado el mercado. El mercado se estructura dependiendo de dónde están las zonas donde está posicionado el dinero. Y eso nos entrega a nosotros una probabilidad de que el escenario sea más hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, no es algo de que vaya a suceder siempre, pero la verdad es que de acuerdo a la historial que tenemos es bastante muy interesante y se cumple prácticamente más del 90% de las veces. Pero el contexto va mucho más allá que querer adivinar una dirección, porque no se trata de eso, se trata de precisamente, y valga la redundancia, de tener un contexto del mercado para que podamos analizar cuál va a ser nuestro posicionamiento en función de ese contexto. El día de ayer habíamos visto en el análisis que el precio se encontraba en esta zona y que el contexto era alcista. Obviamente que con la llegada de una noticia, el precio antes de la apertura, prácticamente en la apertura, ya había llegado a una zona importante. Es decir, el espacio que había para continuar subiendo durante el día, pues ya básicamente se había esfumado. Y una vez que abre el mercado, pues lo que hace el mercado es retraerse. No obstante eso, y aquí donde está lo interesante, después de eso, acá donde se muestra el hecho de que la estructura sigue siendo, domina la estructura de las, ¿cómo se llama? De las absorciones a las caídas, porque de lo contrario esto podría haber seguido cayendo. Sin embargo, bueno, se ve cómo se absorben las caídas y si bien ya no fue un día alcista, tampoco llegó a ser un día, pues, digamos, ¿cómo se llama? Operativa bajista. Fue un día ya más bien lateral después de esta caída. Por lo tanto, esa caída fue absorbida y después se mantuvo el precio en esa zona que ustedes ven ahí. Es decir, el movimiento alcista que se había previsto se generó mucho antes ¿cómo se llama? De la apertura. Si vemos nosotros, si analizamos lo que sucedió ayer, el análisis ya del comportamiento del dinero, vemos que desde un inicio, pues el dinero estuvo, o sea, el precio cayó y el dinero estuvo por debajo de cero, pero prácticamente toda la jornada, exceptuando un par de ocasiones en que intentó, ¿no es cierto?, romper esa zona, pero sin mayor resultado. Es decir, independientemente de eso, nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y de mirar qué es lo que está sucediendo, que el contexto nos cuente la historia y nosotros entonces sumarnos a esa dirección para poder tener una mayor, ¿cómo se llama?, pues, probabilidad de éxito. Bien, para hoy el escenario es bastante similar. Hoy día tenemos igual varias noticias donde aquí ya fueron enviadas al canal de Discord, ahí donde dice calendario económico. Tenemos noticias en unos minutos más y tenemos a las 12 del día, hora de Chile, también noticias de alto impacto a las 3 de la tarde. Pues noticias sobre los bonos. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en nuestro canal de Discord. Esta categoría es completamente gratis, así que pueden acceder a ello. Así también pueden acceder a, a los análisis, a los videos de los análisis del SP y a toda la estructura del dinero cada 30 minutos para que vean cómo se comporta el mercado, ¿no es cierto?, estructuralmente desde el inicio. Para el día de hoy, estábamos comentando ya, envié también
al análisis intradía, que ese sí está para la categoría de intradía premium. Fue enviado el análisis que habla sobre un escenario bastante similar al de ayer, es decir, seguimos en un estado positivo con un escenario principal de compra en caídas, de que todas las caídas van a ser, podrían ser obviamente absorbidas. Ahora, vamos a hacer un alcance. Para hoy día tenemos un 40% de fuerza positiva, ¿no es cierto? Y 19% hacia arriba en 30 días más. Vamos a hablar después sobre el swing. Sin embargo, tenemos que considerar que el escenario es muy similar. Es decir, que estamos muy cerca de la zona. Estamos muy cerca. Ya el precio se encuentra más o menos en los 6.960. Vamos a ver qué sucede con las noticias. Sería interesante para pensar en buscar esas oportunidades al alza, ¿no es cierto? Para ir de nuevo por esos 7.000 en el caso del SPX, que la noticia generara algún tipo de retracción, una caída a la zona, a esta zona de los 6.940 en el SPX, que viene siendo más o menos 6.960 en el futuro, para entonces desde ahí comenzar a buscar alguna oportunidad de compras. No es un día en el que me vendería, salvo una caída por debajo de esa zona de los 6.940, eso sí sería una oportunidad. O que en la noticia llegara nuevamente como ayer el precio alrededor de los 7.000, el dinero esté apuntando hacia abajo, esté todo el flujo del dinero pues negativo, entonces podría buscar algún tipo con un posicionamiento muy pequeño, pero buscando esa dirección. Finalmente también fue enviado al canal del Elite, ¿no es cierto? El contexto y la estructura para swing, ¿no es cierto? Donde se comenta que hay muy poca claridad en este momento, no es concluyente con los datos y básicamente tiene relación con lo mismo, con que el mercado en este momento se encuentra en un proceso de transición. Si se fijan, el flujo del dinero está muy cerca de cero, no hay mucha claridad, si bien existe al mediano o largo plazo, es decir, en 30 días, un 19% de fuerza. Estamos muy cerca de esa zona de los 7.000 y eso va a generar, pues, obviamente, una precaución. O sea, nos obliga a ser precavidos en cuanto a la dirección que vamos a tomar, al menos en mediano plazo. No recomiendo de momento ningún tipo de operación a mediano plazo, menos aún vender prima, porque la volatilidad es muy baja. Si se fijan en el análisis aparece el estado de volatilidad muy bajo, por lo tanto no es un buen momento para abrir posiciones de venta de opciones, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Espero que tengas una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana en un próximo análisis. Que estés muy bien.